hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso de biología matemática. En esta ocasión pues vamos a seguir hablando de modelos de crecimiento. Nos habíamos quedado en algunos ejemplos de modelos con cosecha, y en uno de ellos que tenía que ver con depredación de estos polillas de algunas piáceas. Obteníamos un comportamiento interesante. Un comportamiento interesante que tiene que ver con un tema del que vamos a hablar un poco hoy, que es el de teoría de catástrofes. El dibujo que traté de hacer ayer es en esencia este que está del lado de la esquina de este lado. Aquí está un poco más grande. Justamente la idea es que esta sabanita que está encima representa los ceros de una función de potencial. Esa función de potencial es la que determina las singularidades de nuestro sistema, ¿no? Entonces, teníamos ahí dos parámetros, ¿no?, para nuestro comportamiento. Uno de ellos era el crecimiento de la población y otro el decrecimiento debido a depredación. Esta figura, les decía, pues tenemos esa sabanita con las singularidades, y lo que va a ocurrir es que sube por siguiendo uno de los caminos y de pronto da un salto súbito y está en la otra rama distinta, ¿no? Cuando se proyecta eso en el plano que nada más tiene los parámetros, que es este de acá, ¿no?, obtenemos una cúspide. Es decir, es esta curva que representa los ceros de un polinomio cúbico, y eso es lo que estudia la teoría de catástrofes, ¿no? Los conjuntos de ceros, es decir, las curvas algebraicas relacionadas con sistemas gradientes, ¿no?, con sistemas que aceptan una función de Lyapunov. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues tratar de describir un fenómeno que no podía ser descrito con sistemas continuos, completamente continuos y suaves, que es el de la morfología, la morfogénesis, ¿no? La morfogénesis en particular de los embriones, ¿no? Entonces, como de una célula van saliendo un montón de pedacitos, y de repente tienes una especie de zarzamora, y de pronto a esa zarzamora le empieza a salir cabeza y extremidades. ¿Cómo es el paso desde un estado al otro? No puede ser descrito por un
sistema de ecuaciones completamente suave, ¿no? Entonces, la primera cosa que querían estudiar la gente que empezó a estudiar estas cosas eran sistemas que tuvieran algún tipo de discontinuidad. Por un lado, sistemas que tuvieran esto de lo que hemos estado hablando, sensibilidad a las diferentes condiciones iniciales, ¿no? A los cambios en las condiciones iniciales. Y justamente estos cambios súbitos y catastróficos, ¿no? De ahí la palabra catástrofe. Entonces, ¿quiénes son estas personas que empezaron a estudiar este tipo de sistemas? Por un lado, René Thom propuso todo el aparato matemático, que es absolutamente impecable el aparato matemático, y propuso, ¿no?, una forma de estudiar este tipo de sistemas abstractos, pero él sí estaba persiguiendo tratar de explicar la morfogénesis, la embriogénesis, ¿no? Cómo se explica. Entonces él se puso a desarrollar esta teoría que matemáticamente es muy bella y que se puede aplicar en algunos sistemas biológicos. Y el otro de quien obligadamente tenemos que hablar es Christopher Seaman. Y Seaman continuó por esta línea, pero él fue un gran entusiasta, ¿no?, de la teoría de catástrofes, y trató de extender la aplicabilidad, y tratar de explicar un montón de fenómenos con teoría de catástrofes. ¿Cuál es el problema de tratar de hacer esto? Pues es suponer que todos los sistemas que exhiben algún cambio súbito y fuerte en su comportamiento van deben provenir, ¿no?, de un sistema gradiente. También, y eso exige cierta cualidad que es poco frecuente. Entonces, Seaman sí trató de aplicar teoría de catástrofes a comportamientos sociales, a problemas de percepción, a por ejemplo, cómo responde un perro ante el estímulo de ver a una persona desconocida y cuánto tiempo va a tardar en morder, o en soltar una mordida al extraño nuevo. Tratar de explicar eso con teoría de catástrofes, ¿no? Entonces, fue en ese sentido una teoría muy que produjo, ¿no?, mucho trabajo, que produjo mucho entusiasmo y que finalmente produjo también mucha decepción entre quienes creían como Seaman que era de aplicabilidad universal, ¿no? Sin embargo, esta teoría, esta búsqueda por eh, una teoría matemática que pudiera generalizar un montón de comportamientos que se estaban estudiando y que de alguna forma se escapaban a veces, ¿no?, de la de las posibles explicaciones. Pues pudieron proponer estas ideas y fueron de alguna forma parteaguas para lo que después fue la teoría del caos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de las ideas de Thom y de Seaman en este problema de la polilla de las piaces, ¿no? Entonces,
de las picias, perdón. Entonces, vamos un rato al pizarrón. Vamos a recordar un poco qué habíamos hecho del modelo. Y pues vamos a continuar, ¿no? Hoy les voy a mostrar una simulación, no una simulación, una animación, ¿no? De parte de lo que podemos hacer con este problema. Y está hecha en como un eh, un applet de GeoGebra, ¿no? O de GeoGebra, a veces lo pronuncio. Entonces eso lo vamos a ver en unos minutos. Primero vayamos al pizarrón a revisar algunas cosas y continuamos. Ok, entonces vamos a escribir de nuevo nuestro modelo como lo teníamos. Entonces teníamos X punto, este es un modelo de Ludwig, los colaboradores, ¿no? Entonces X punto era una tasa por X, ¿no? La parte de crecimiento logístico. Y estos bichos pues, sufrían depredación de aves con un parámetro B y un parámetro A, ¿no? En el artículo de Ludwig vienen con betas y alfas, pero eso es, digamos, lo de menos. Luego se hacían una serie de cálculos de adimensionalización y este mismo modelo se reescribía en términos de dos variables adimensionales, una U que no era más que n sobre A y la otra R tilde que no era más que A por R sobre B, ¿no? También teníamos un parámetro, el otro parámetro, estos dos parámetros que son K sobre A y la otra variable era la del tiempo, que es B sobre A por B, ¿no? Entonces, eso nos permitía hablar como ya no en términos de 1, 2, 3, 4 parámetros, sino únicamente de dos parámetros, ¿no? Ok, entonces a partir de esto ya el modelito quedaba como R tilde, U punto, esto es la derivada de U respecto de tau, es R tilde por 1 menos U sobre Q menos U sobre 1 menos U cuadrado, ¿no? Entonces, ya estos dos parámetros que tienen el B tiene que ver con
eh, el B es el límite que se le pone a la depredación. ¿No? Que tiene que ver con de alguna forma la densidad, ¿no? Decíamos que la densidad tiene que ver con la asequibilidad del bicho para los depredadores, ¿no? Y la A es la saturación de la población de polillas. Entonces, esos son los dos parámetros importantes acá. Y, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues son esas dos dinámicas que describíamos, el crecimiento de la población y la depredación, ¿no? ¿Quiénes son los puntos fijos aquí? Me está faltando una U acá. ¿Quiénes son los puntos fijos aquí? Pues tenemos por un lado el U igual a 0 y por otro lado, justamente donde R tilde U por 1 menos Q sobre Q, pues sea igual a U 1 menos U cuadrada, o bien, suponiendo que la U es distinta de 0, ¿no? Y ya tenemos el primer punto fijo, pues es U idénticamente 0, pues justo donde R tilde 1 menos U sobre Q sea igual a 1 sobre 1 menos U cuadrada, ¿no? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación de tercer grado y hay dos caminos que se pueden recorrer. Ambos están descritos en el artículo de Ludwig. Uno es graficar esta contra esta y ver qué pasa, ¿no? Entonces, esta de aquí, si se fijan, es una recta que pasa cuando U es 0, esto pasa por R tilde, y cuando y pasa por U cuando T es 0, ¿no? Entonces, digamos que es una recta así, ¿no? Como R tilde es positiva, entonces esta recta tiene una pendiente negativa, ¿no? Entonces pasa por acá por Q y pasa acá por R tilde, ¿no? Y ahí vamos a tener que hacernos un poco bolas, pero ahorita platicamos de eso. Entonces tenemos esa recta y esa la queremos comparar con una curva descrita por 1 sobre 1 menos U cuadrada, ¿no? Que es una especie de cuadrática que se ve más o menos así, ¿no? Ahora, para cierto juego de parámetros, es decir, para ciertos valores de R tilde y Q, efectivamente estas dos curvas se cortan en 3 puntos, que van a ser otros 3 puntos de equilibrio, ¿no? Digamos el U, a esto se le llama U menos, a este le llaman el UC y a este el U más, ¿no? Y esto corresponde también con 3 poblaciones de equilibrio que pueden llegar a aparecer, ¿no? Entonces, tenemos este primer punto, tenemos otro punto que es U menos, el UC y el U más, ¿no? Esos son nuestros 3 puntos de equilibrio
4 puntos de equilibrio, perdón. Y fíjense que ya desde aquí se puede empezar a ver un comportamiento de bifurcación porque no para todos los valores de la R tilde y Q, digamos, sí, no para todos los valores de R tilde y Q existen los 3 puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que hacen es, usando un argumento pues de tipo biológico, ¿no? Pero pues en ese sentido es bastante razonable. Eh, Fijan la Q, ¿no? ¿Por qué? Porque la Q que representa, pues es la capacidad de carga del sistema. Esa no se modifica por la acción de los bichos. Entonces, fijamos la Q y variamos R, ¿no? En este punto todavía tenemos 1, 2, 3, ¿no? Pero para otro juego de valores de los parámetros, únicamente tenemos 2 puntos, ¿no? 1, 2. Y si esta no estoy seguro si se sigue asintóticamente hacia acá o hacia el cero, ¿no? Pero podemos llegar incluso a tener únicamente un punto de equilibrio, ¿no? Pero aquí ya va saliendo, ¿no? Este punto de equilibrio de aquí es como se mueve hacia acá y se va a contraer con el UC, ¿no? Este de aquí también se mueve, se van a contraer en un único punto. Y este únicamente se va moviendo para acá. Conforme movemos el parámetro R tilde, que tiene que ver con la tasa de crecimiento de la población, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si dibujamos el plano donde viven los parámetros, aquí en el horizontal la Q y aquí la R, vamos a tener una región que separa dos ramas. La región que queda atrapada dentro de estas ramas es donde tenemos 3 equilibrios, y aquí solamente vamos a tener uno y aquí uno, ¿no? Ahora, ¿esto a qué corresponde? Esta corresponde a la solución U igual, no, este corresponde a que se contraiga UC con U menos, ¿no? A este punto, pero si lo movemos de otra forma, podemos hacer contraer a UC con U más, ¿no? ¿Dónde va a ir quedando este punto? Si lo movemos hacia acá, pues UC se va a ir acercando, ¿no? Si movemos esto hacia acá, aquí UC se movió para acá y U más se movió para acá, y este punto de equilibrio, este ya se perdió y este se acerca a este, ¿no? Entonces son dos posibilidades, dependiendo de cómo están los parámetros, y fuera de eso tenemos los 3 equilibrios, ¿no? Ahora, esos puntos de equilibrio, uno son eh, estables y otros son inestables, ¿no? Tenemos ahí una especie de bimodalidad, que es lo que permite que haya el crecimiento rápido de la población, ¿no? Una especie de este, infestación, ¿no? Con estos bichos. Ahora,
También se puede hacer el cálculo completo, ¿no? Que teníamos R tilde por 1 menos U sobre Q igual a 1 sobre 1 menos U cuadrada, ¿no? Entonces se puede hacer el cálculo de esto, ¿no? Como R tilde por 1 menos U cuadrada por 1 menos U sobre Q igual o menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces este es un polinomio cúbico en U. Este, haciendo manipulaciones, nos lo podemos llevar a una cosa de la forma menos U cúbica más un T1 por U más T2 igual a 0, ¿no? Entonces, este T1 y T2 pues son los parámetros que van a estar jugando en el dibujo que hicimos hace rato, ¿no? Esta es la catástrofe cúbica de Thom y Simon, ¿no? Entonces, para cierto juego de parámetros, eso es lo que se tiene, ¿no? Y es donde viene el dibujito que estábamos viendo hace rato del doblez, ¿no? Es como una sábana doblada. Este plano, esta superficie vive en el plano de T1, T2, ¿no? Que son nuestros parámetros, y U, ¿no? Y cuando la aplastas, tienes una catástrofe en el plano T1 y T2, ¿no? ¿Esto qué va a representar? Esta variedad, esta especie de sabanita doblada, representa el espacio de control, perdón, el espacio de las singularidades, ¿no? De los estados, es nuestro espacio fase. Este de aquí es lo que se llama el espacio de control, ¿no? Es el espacio nada más de los parámetros. Y en el espacio de parámetros, lo que tenemos es una cúspide. ¿Qué es lo que se puede tener del análisis de esta cosa? Pues primero que siempre ocurre la infestación inicial, al menos cuando el T1 es más chiquito que 0, ¿no? Y T1 y T2 son más chiquitos que 0, ¿no? Entonces, en ese caso, el origen es inestable y tenemos estamos en esta región, ¿no? En los 3 puntos de equilibrio. Cuando nos salimos de esta, el único punto estable, el único equilibrio va a ser un punto inestable que nos regresa al 0, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que tenía Ludwig en este sentido, ¿no? Ahora, hay que decir también, ¿no? ¿De dónde sacan la expresión B por ¿no? B por U sobre A por 1 A cuadrada por 1 menos U cuadrada, ¿no?
¿Eso de dónde sale? O incluso esta, ¿no? La u sobre 1 más u cuadrado, ¿no? Esta sale de adimensionalizar la otra, pero ¿qué representa biológicamente? Pues eso tiene que ver con algo que vamos a empezar a ver las siguientes semanas, que es la respuesta funcional de Holland. En este caso del tipo 3. Esta respuesta funcional, pues lo único que es una función sigmoidal, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues que crece en ausencia de depredadores y que hasta que se satura, ¿no? Eh, ¿Por qué utilizan esto? Porque en el modelo original de Ludwig, aunque en el artículo es bastante didáctico en el sentido de que hace el análisis paso por paso y por pedazos, eh, en el artículo analiza no nada más el comportamiento de las polillas, sino también del follaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los árboles en cuanto a su densidad y al número de árboles, ¿no? Entonces hay una ecuación para cada una de esas cosas y lo que tiene entonces es un modelo que este eh, explica el comportamiento, pero con un poco más de complejidad en cuanto a las interacciones ecológicas, ¿no? El mismo Ludwig y sus colaboradores pues hablan, ¿no? de esta aparición de la catástrofe, eh, en el sentido de que este fenómeno exhibe un comportamiento conocido como histéresis, eh, que básicamente es un sistema que tiene una respuesta lenta ante algún estímulo externo, ¿no? Y entonces es buen momento para hablar un poco sobre teoría de catástrofes, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál era uno de los objetivos del desarrollo de esta teoría, ¿no? Entonces ya decíamos que Tom, ¿no? Esto es de Tom y Seaman, y una de las cosas que se perseguían era la morfogénesis, explicar la morfogénesis, la aparición de las formas vivas, embriogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que habían identificado ellos en este proceso? Eh, Cambios súbitos, estos son catastróficos, eh, cierto grado de discontinuidad o conjunto de discontinuidades, justamente el fenómeno de histéresis, ¿no? Es respuesta lenta ante los estímulos o con retardo. Y ajá, la sensibilidad.
a los cambios en condiciones iniciales, ¿no? Ahora, para tratar de estudiar este tipo de cosas, bueno, hicieron lo que siempre debería hacerse, ¿no? Que es buscar un montón de ejemplos de catástrofes. Lo que propuso Tom fue una forma de clasificar, ¿no? Ahí está la clasificación de Tom. Que son esencialmente 7 catástrofes, ¿no? Y la cúspide es una de las, si no es que la más importante, ¿no? Eh, la catástrofe cúbica. Y Seaman, les decía, trabajó muchísimos ejemplos de variados campos, muchos problemas de muchos tipos, pero uno que es interesante es un problema mecánico, ¿no? Que es la máquina de Seaman o la máquina de catástrofes. Al final de la sesión les voy a dejar el link a un video donde está el propio Seaman explicando la máquina de hacer catástrofes, que básicamente es un juguetito que tiene una rueda que se mueve y unas ligas que van dibujando cúspides, ¿no? Mientras se mueven. Entonces es una forma sencilla, mecánica de construir catástrofes, ¿no? Ahora, la teoría de catástrofes pues, tuvo, les decía, muchos intentos de aplicarse. Un poco la idea que perseguía Seaman era el tratar de convencerse y convencer a la comunidad matemática de la posible universalidad de la aplicación de esta teoría a variados fenómenos. Uno de ellos, que siempre fue escurridizo hasta el desarrollo de la teoría del caos, pues la generación espontánea de Born, ¿no? En la turbulencia. ¿Cómo explicar la turbulencia? Entonces, Seaman pensaba que un camino podría ser la teoría de catástrofe. Entonces, Seaman sí fue muy entusiasta de esto. Digamos, Tom se queda hasta el desarrollo de esta teoría matemática, el teorema que hace la clasificación de estos objetos. Y una cosa que le preocupaba mucho a Tom pues era la embriogénesis, ¿no? Entonces él trató de explicar la embriogénesis utilizando teoría de catástrofes y recibió muchas críticas, ¿no? Y una de las conclusiones de todo este juego de pleitos académicos o de debate académico, si quieren, pues fue que le dio un empujón a ciertas áreas que empezaron a estudiar mucho mecanismos bioquímicos del desarrollo, de la biología del desarrollo, ¿no? Que ahí pues sigue siendo la discusión, ¿no? De si primero va la fenomenología o la explicación, ¿no? Ahora, hay dos objeciones principales que se hacen al trabajo de Tom y de Seaman, sobre todo a los intentos de Seaman por explicar un montón de cosas con catástrofes. El primero es una cuestión epistémica que es, para mí, se presenta complicada por varias razones, ¿no?
de ese lado la crítica era, es que esos modelos de catástrofes son descriptivos, no pueden hacer una explicación de la mecánica, sino que únicamente describen la fenomenología. Pero ahí habría que preguntarse qué queremos decir con la explicación, ¿no? ¿Qué es explicar? Que era la primera discusión que teníamos en este tema. ¿Qué es explicar? Describir el fenómeno no es explicar. Ok. Entonces, hacer una predicción no es explicar. Pero ya vimos que hay fenómenos que son completamente impredecibles. No son azar, son impredecibles. Entonces, ¿no podemos explicar el universo? Entonces, tener un modelo de este tipo es mejor que no tener absolutamente nada y tener puros datos a los que se les trata de ajustar una función de no sé qué, ¿no? Entonces, me parece que esa crítica de ese lado epistemológico es equivocada. Por otro lado, una de las limitantes matemáticas justamente es que el ingrediente principal de la teoría de catástrofes es la necesidad de describir a los sistemas con una función de energía, ¿no? O un potencial, ¿no? Una potencial, una función de energía, o si nos queremos poner ya muy matemáticos, pues una función de Lyapunov, ¿no? Entonces, es una restricción muy fuerte. Y es una restricción muy fuerte porque muchísimos procesos no se pueden describir con ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que sí? Los que son sistemas gradientes, ¿no? Esos siempre tienen una función de Lyapunov, que es una función de energía, y pues ya, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener esa facilidad, ¿no? Pero es un tema muy interesante, históricamente también es muy interesante porque pues se vio un boom, ¿no? de la modelación matemática como un intento de explicación de fenómenos que se escapaban a las teorías que había en ese momento, ¿no? Entonces, nada más por completez, vamos a ver unas caricaturas de este modelo de Ludwig, hechas en GeoGebra, y con eso terminamos. Vamos a la computadora. Entonces, déjenme nada más cargar las cargar el GeoGebra. Ok. Entonces les voy a mandar este applet de GeoGebra. Y si notan, acá arriba está escrita la ecuación de nuestro sistema, ya con unos parámetros precargados, ¿no? 0.52 como la tasa de crecimiento y 3.6 como la capacidad de carga del sistema, ¿no? Podemos jugar con los dos parámetros. Aquí le pusieron A, nosotros le llamamos Q, ¿no? Entonces R y Q, ¿no? Entonces decíamos que la Q se quedara fija y variábamos la
la R, ¿no? Entonces, conforme vamos variando la R, aquí tenemos únicamente un punto de equilibrio, ¿no? Para R muy pequeña, seguimos con un único punto de equilibrio y ahí, ¿no? Pero si variamos la Q, ahí está, ahí empezamos a tener más puntos de equilibrio, ¿no? Esta es un poco la situación en la que estamos, ¿no? El equilibrio trivial y 1, 2, y nos faltaría uno más, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3 más. ¿Sí? Entonces son, ahí aquí estamos en la región donde tenemos 3 puntos de equilibrio y si cambia la población, otra vez nos quedamos con el trivial y un único punto más. Entonces, ahí ya perdimos los otros dos, se contrajeron en uno desaparece y el otro se contrae con el otro, con el de la derecha, ¿no? Esa es un poco la idea de eso, ¿no? Y también les voy a mandar cómo se ve no sé por qué no lo carga. Bueno, no se va a alcanzar a ver, pero también pues, se puede hacer la comparación de esa gráfica que teníamos del lado de este lado, ¿no? De este lado, y cómo va cambiando la dinámica, ¿no? Este es esto, ¿no? Cómo va creciendo la W, el W0. Ahí tenemos otra vez 3 puntos. Entonces, algo que quiero comentarles un reto. Here we go. Entonces el reto de esta sesión consiste en escribir en Python la simulación de este sistema, ¿no? Que puedan reconstruir ustedes esa catástrofe cúbica viendo el comportamiento del sistema, ¿no? Que jueguen con los parámetros y que vean que efectivamente la recta que dibujamos y la curvita esa se cruzan en 3 puntos solamente en cierta región de los parámetros, ¿no? ¿Cómo dibujamos esa región de los parámetros? Entonces, ahí está el reto. Por hoy le dejamos aquí. La próxima sesión pues ya empezaremos a ver poblaciones que interactúan y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.